A continuación vamos a hablar acerca de la prevención y control de las enfermedades. Primero vamos a definir lo que es la prevención, que va a ser un conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo de una enfermedad o de una infección. Y el control, que se refiere a la aplicación de medidas dirigidas a conseguir una situación de control de una enfermedad, es decir, reducir la incidencia de una enfermedad. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, la prevención y el control de las enfermedades se va a definir como la promoción de conductas sanas y ambientales y la promoción de conductas seguras y saludables. Ahora, la cadena de transmisión de los microorganismos en la atención de salud. Esta cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas son los pasos que sigue un agente causal, desde su hábitat natural, que va a ser el reservorio, hasta el hospedero susceptible. Ahora, para que se dé esta cadena de transmisión, primero vamos a tener a un microorganismo infeccioso, que va a ser un organismo vivo responsable de que se produzca la enfermedad infecciosa. Puede ser bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Luego vamos a tener un reservorio, que va a ser el lugar donde los microorganismos crecen y se multiplican. Pueden ser seres animados o inanimados. Luego vamos a tener la puerta de salida, que va a ser el sitio donde el agente infeccioso abandona al huésped. Puede ser la boca o la nariz. Luego vamos a tener el mecanismo de transmisión, que puede ser por contacto directo, por contacto indirecto, como podría ser a través de vectores, o por factores biológicos, que puede ser la vía aérea. Luego vamos a tener una puerta de entrada, que va a ser el sitio por donde el agente infeccioso va a entrar al huésped, y es lo mismo que la puerta de salida. Finalmente vamos a tener a un huésped susceptible, que va a ser el ser que tiene inmunidad específica. Quiere decir que este huésped susceptible va a ser la persona que va a adquirir esta enfermedad, a través del contagio, en donde esta persona finalmente va a presentar signos y síntomas ya de haber sido contagiado. Precauciones estándares. Están conformadas por la higiene de manos y el equipo de protección personal. En nuestra piel existen dos tipos de microbiota. La residente, que vienen a ser microorganismos que viven en el estrato córneo. Esto quiere decir que no van a ser totalmente eliminados mediante el lavado. En cambio, la microbiota transitoria son microorganismos que se adquieren a través del contacto con superficies inanimadas. Esto quiere decir que sí van a ser totalmente eliminados mediante el lavado. Existen dos tipos de lavado de manos, el clínico y el quirúrgico, para luego terminar con la desinfección de las manos con alcohol. El lavado clínico de manos va a constar de 11 pasos. Previo a este procedimiento nos vamos a remangar y retirar todos los objetos que podamos tener en la muñeca. Nos vamos a acomodar frente al lavamanos, abrir la llave del agua y mojarnos las manos con la muñeca, para luego depositar el jabón en la parte de nuestras manos. Dentro de estos movimientos están los movimientos circulares de entrecruzamiento de dedos, de la yema de los dedos hacia las palmas de las manos, de arriba y abajo, movimientos circulares para el pulgar y para las palmas, para luego nosotros enjuagarnos a chorro de agua y secarnos con una toalla desechable. Con esta misma toallita vamos a cerrar el grifo, como podemos observar en el paso 10. Estos son los 11 pasos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. En cambio, el lavado quirúrgico de manos va a constar de 16 pasos. Son los mismos movimientos que se incluyen en el lavado clínico, pero a este se le agrega el lavado de la muñeca, la mano, el antebrazo hasta el codo. También se le agrega el cepillado de uñas. Con un cepillo limpio y seco vamos a aplicar el antiséptico para cepillarnos las uñas durante medio minuto cada mano. El tiempo que va a durar este procedimiento depende mucho del tipo de antiséptico que nosotros estemos utilizando. Y no olvidemos que tenemos que estar todo el tiempo con las manos hacia arriba para no contaminarlas. Higiene de las manos con alcohol la podemos realizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo único que necesitamos va a ser nuestra disposición y el alcohol. Los movimientos que se realizan son los mismos que les dijimos en el lavado clínico de manos. Movimientos circulares de entrecruzamiento y listo. Son 5 momentos que nos dice la OMS que existen para higienizar las manos. 1. Antes de tocar al paciente. 2. Antes de realizar una tarea de asepsia. 3. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales. 4. Después de tocar al paciente.
y por último después de nosotros haber entrado en contacto con el entorno del paciente. Ahora, el equipo de protección personal es un conjunto de diversos artículos que conforman una barrera que va a impedir el contacto entre el paciente, objetos o ambiente con el personal de salud. Esto va a evitar que haya infecciones cruzadas o que nuestros pacientes puedan tener algún tipo de infección. Dentro de estos están las batas, protector de ojos, mascarillas, guantes, delantal sin manga y mandilones desechables, como podemos ver en la imagen. Precauciones adicionales según la vía de transmisión. Sí, hoy vamos a indagar más sobre precauciones adicionales. Ey, espera, ¿por qué se les llama adicionales? Pues porque son medidas complementarias. Vamos a iniciar describiendo los tipos. Sí, existen diferentes formas. Tenemos por contacto, directo e indirecto. De forma directa, cuando el microorganismo pasa del reservorio sin que haya otro elemento en la transmisión. De forma indirecta, cuando el hospedero se contagia a través de un intermediario. ¿Y esto qué puede ser? Pues veamos, tenemos ropa, fómites y superficie de habitaciones. ¿Y qué precauciones extra debemos tener? Recordemos que son adicionales. Primero, cada paciente debe tener una habitación individual, o pueden estar varios si tienen la misma enfermedad con el mismo diagnóstico y agente. ¿Dónde vemos esto? Apuesto a que lo sabes. Pues sí, se da en brotes. La transmisión por gotículas. Es la transmisión de partículas de entre 5 a 100 micrómetros. ¿Cómo se da? Se da, por ejemplo, cuando un paciente tose, estornuda o habla. Su tamaño no les permite permanecer más que unos pocos segundos en el aire y luego, ¡plup!, caen y son expulsados a menos de 1 metro de la nariz. ¿Qué medidas adicionales tomamos? Igual que en la anterior, esto respecto a la habitación, pero también se usan protectores faciales y de mucosas, guantes exclusivos y el traslado del paciente se da con mascarilla quirúrgica. Transmisión por vía aérea. Esta se da por el aire. Consiste en la difusión de partículas de menos de 5 micrómetros que se mantienen en el aire, suspendidas. Espera, ¿qué? ¿Suspendidas? Sí, en el aire y por tiempos mayores que pueden recorrer largas distancias empujadas por el aire. Se usa respiradores de alta eficiencia, como son la KN95 o FPP2. También se tiene que tener inmunizaciones. El acceso es restringido para estos pacientes. La principal diferencia es el tamaño de la microgota. Así se determina si va a viajar o se va a caer. El tiempo varía según cada agente patógeno. El sistema VEDA. Tenemos como componentes el equipo de salud, los pacientes y los microorganismos. También las barreras de protección, desinfección, asepsia y antisepsia y el proceso de esterilización. El aislamiento en cohorte. Este aislamiento se aplica para usar de mejor forma los recursos en pacientes que tienen la misma infección causada por el mismo agente. Se usa cuando el número de pacientes sobrepasa la capacidad de una institución. ¿A qué te suena esto? Sí, a la pandemia por COVID-19. Se da como una medida de control para hacer uso óptimo de los recursos y facilitar la supervisión. Precauciones para prevenir infecciones por agentes multiresistentes y resistentes que van a ser de importancia para la salud pública. Precauciones estándares y agentes multiresistentes. La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para la salud pública y ha sido difícil de evaluar su impacto sanitario en las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y la eficiencia de estas medidas destinadas a controlar la diseminación han sido difíciles de evaluar. Uno es porque no existe una buena definición del concepto de multiresistencia. La más conocida y más utilizada actualmente se publicó en el 2011. Las variables medidas no van a ser las mismas. Por ejemplo, algunos estudios midieron infecciones propiamente tales, otras colonizaciones y aún otras de transmisión transitoria de los agentes infecciosos. Ha sido difícil atribuir daño en el caso de que el paciente que están graves y están sometidos a diversos procedimientos de riesgo.
ver, ¿cuáles son las principales medidas recomendadas? Bueno, si las medidas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud sirven para cualquier microorganismo, otras deberán ser evaluadas respecto a la situación epidémica de la situación y el agente infeccioso involucrado. Las siguientes recomendaciones se basan en opiniones de especialistas, evidencias, ¿no?, obtenidas en unos pocos ensayos clínicos controlados y estudios cuasi experimentales y no experimentales. Estos principalmente se refieren a la contención de distintos tipos de infecciones asociadas a la atención de la salud por Staphylococcus aureus resistente a la ampicilina, Enterococcus resistente a vancomicina, enterobacterias con beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Por ejemplo, como la Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, el Acinetobacter, ¿no?, con resistencia a más de un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos. Medidas de contención en la atención de la salud. Aquí, bueno, tenemos algunas de las medidas que son eficaces sobre algunos microorganismos. Una de las medidas es mejorar la adherencia a medida de higiene de manos. Esto es eficaz en el SARM, ERP, enterobacterias con beta-lactamasas de espectro extendido. Otra de las medidas es realizar el aislamiento de contacto de pacientes colonizados o infectados por este microorganismo, ¿no?, o por cualquier otro microorganismo de acuerdo a protocolos locales. Bueno, en infecciones que se dieron por la Klebsiella o el Acinetobacter y el SARS, aquí va a ser preferible una habitación individual. Otro de las medidas es pues realizar, ¿no?, limpieza sistemática con uso de desinfectantes de nivel bajo o intermedio de espacios y superficies cercanas o con mayor probabilidad de contacto con el paciente infectado o colonizado. Aquí es preferible los artículos de uso exclusivo e individual para pacientes infectados o colonizados. De no ser posible, hay que desinfectar estos artículos, ¿no?, luego de su uso entre cada paciente. Otra de las medidas es educar al personal de salud. Hay que educar, poner en práctica estrategias, ¿no?, para el reingreso de pacientes colonizados e infectados con tiempos definidos localmente. Hay que poner indicaciones de ingreso y atención, ¿no?, con precauciones por contacto. Algo importante de las medidas es pues identificar a los pacientes colonizados o infectados al trasladarlos a otra unidad de hospital o ya sea, ¿no?, a otra institución. Hay que saber identificar a pacientes colonizados o infectados. Bueno, chicos, eso es todo sobre prevención y control de infecciones. Ahora hay que poner en práctica todo lo que se aprendió.